Y empezamos nuestro primer tema porque desde el año 2000 iniciaron las fumigaciones en la frontera colombo-ecuatoriana con el fin de acabar con la cosecha de la hoja de coca, fuente de financiación del grupo terrorista de las FARC, con estos cultivos ilícitos. Tras varios años de discusiones bilaterales por el impacto ambiental, Ecuador desistió formalmente de la demanda interpuesta ante la Corte Internacional de La Haya contra Colombia. Ecuador desistió este jueves luego de 5 años de haber mantenido una demanda contra Colombia por fumigaciones de cultivos ilícitos en la frontera entre ambos países. Las fumigaciones iniciaron como parte del Plan Colombia oficialmente en el año 2000. Se realizaron en Putumayo y Nariño, en el suroeste del país, zona en que limitan con las provincias de Sucumbíos, Carchi y Esmeraldas en el norte de Ecuador. El 3 de marzo del 2008, Quito presentó una demanda bajo la administración de Rafael Correa ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, CIJ, por las fumigaciones aéreas que Colombia realizó entre los años 2000 y 2007 en la frontera sur y que a juicio de Ecuador causó graves consecuencias en su territorio. Quito le pidió a la CIJ declarar que Colombia había violado sus obligaciones bajo la ley internacional, permitiendo el depósito en el territorio de Ecuador de herbicidas tóxicos. La demanda fue presentada justo cuando se rompieron las relaciones diplomáticas con la administración del presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, días después de la Operación Fénix, donde por medio de un bombardeo de la Fuerza Aérea Colombiana se dio de baja en territorio ecuatoriano al cabecilla de las FARC, Raúl Reyes. La canciller ecuatoriana de ese entonces, María Isabel Salvador, argumentó que su país interpuso la demanda al no quedar otro recurso para solicitar a Colombia el cese de aspersiones. En el año 2011, Ecuador presentó ante la Corte de La Haya una réplica, que es un documento donde expone los últimos detalles de sus argumentos escritos. Por su parte, Colombia rechazó la demanda presentada porque mantiene que las aspersiones aéreas sobre las plantaciones de coca se hacen respetando los protocolos internacionales, según los cuales se tienen en cuenta aspectos como el viento, la altura y la soberanía ecuatoriana. Luego de estos años de conflicto fronterizo, los presidentes Juan Manuel Santos y Rafael Correa acordaron que Ecuador desistiría de su demanda y llegaron a una serie de acuerdos para que, según los mandatarios, pudieran mantenerse unas buenas relaciones diplomáticas. Vamos a debatir ese tema. Está con nosotros Lina Kawaski, integrante del Comité Interinstitucional contra la Fumigación, activista de derechos humanos. Nos acompaña desde Quito, Ecuador, y también nos va a acompañar más adelante José Obdulio Gaviria, presidente del Centro de Pensamiento Primero Colombia, ex asesor del presidente Álvaro Uribe, del expresidente Álvaro Uribe. Señora Lina, voy a empezar con usted. Bienvenida y gracias por acompañarnos. ¿Cómo les cayó esta noticia cuando ustedes desde Acción Ecológica, una de las instituciones que más también ha trabajado por esta demanda, ustedes que están en contra justamente de esta fumigación en la frontera, no solo ahora, sino desde que se inició, justamente lo decíamos en el 2000, ahora el presidente Rafael Correa decide desistir de esta demanda contra Colombia? ¿Los tomó por sorpresa? Muy buenas noches. Efectivamente, nosotros fuimos convocados, organizaciones de la sociedad civil, el día miércoles de esta semana para mantener una reunión con el canciller Ricardo Patiño, y la verdad es que la noticia para nosotros nos cayó como un balde de agua fría. Nosotros nos sentimos realmente decepcionados, avergonzados, porque hay una liberación de responsabilidades a Colombia. Nos sentimos decepcionados porque el presidente de la República mencionó cuando subió al gobierno, se entrevistó con la gente de la zona de frontera, acompañamos a la visita, y él mencionó que ni una sola gota de glifosato iba a pasar a territorio ecuatoriano. Las comunidades a las que hemos venido acompañando durante toda esta década de efectos de las fumigaciones se sienten de igual manera decepcionadas, avergonzadas y humilladas por el hecho de que los detalles del acuerdo no fueron consultados ni con las comunidades ni con la Comisión Científico Ecuatoriana que conformó el Estado ecuatoriano. Por esa razón es que para nosotros la noticia escuchada en la sabatina que da el presidente Rafael Correa nos tomó por sorpresa, porque habríamos esperado que se consultara a las comunidades, se les participara, no media hora antes de firmar o de llegar al acuerdo.
Señor Gaviria, gracias también por acompañarnos. Usted nos acompaña desde Bogotá, Colombia, presidente del Centro de Pensamiento Primero Colombia, ex asesor del expresidente Álvaro Uribe, un poco donde empieza todo esto y estos enfrentamientos, si lo podemos llamar así, con el presidente Rafael Correa. También recordemos por qué pasó esto. Esto es a raíz del bombardeo de Angostura, donde se dio baja al cabecilla de las FARC, a Raúl Reyes. ¿Cómo tomaron ustedes desde el otro lado, desde la frontera, esta noticia que dio el presidente Correa y luego lo hizo también formalmente el presidente Santos? Mire, pongamos un poquito en el tiempo el tema. Estas fumigaciones comenzaron en el año 2001 y tienen varios componentes. El componente ambiental, en donde creo que casi todos nos ponemos de acuerdo muy fácilmente. El componente narcotráfico. La coca se produce no para el consumo de milenarios, sino para el consumo en los Estados Unidos y Europa y demás países de los adictos a los estupefacientes. Y esa es la materia prima, la producción de esa materia prima es la que se está controlando. Y un tercer elemento es el terrorismo. El terrorismo de las FARC se financia principalmente con el narcotráfico. En consecuencia, el gobierno de Colombia cree tener derecho a perseguir en donde estén los cultivos de coca. Y la mejor manera de perseguirlos es la fumigación. Colombia incluso aplicó, por idea del presidente Uribe, una sana política de erradicación manual que tuvo como respuesta ataques masivos de las FARC con asesinato de los campesinos que estaban haciendo la erradicación. En consecuencia, lo que hizo el gobierno del presidente Uribe para llegar a un acuerdo con el presidente Palacio primero y luego con el presidente Correa, fue primero fomentar la erradicación manual, que fracasó por lo dicho. Segundo, dejó una franja de 10 kilómetros que se convirtió en una tierra de nadie, en tierra de la coca, en tierra de las FARC. Y tercero, continuar con una erradicación necesaria de los cultivos a través del glifosato. Vino entonces la reacción de un sector muy cercano a las FARC en Ecuador, incluyendo ministros como el ministro Larrea y viceministros como Chauvin, en contra de estas operaciones, y vino la demanda, y la demanda la entendimos nosotros siempre como un mecanismo para neutralizar la acción estatal colombiana y la persecución de los fondos provenientes del narcotráfico de las FARC. Pero ¿cómo entiende usted, señor Gaviria, justamente con ese contexto que nos está dando? La demanda se pone en unos momentos donde había mucha tensión, por supuesto, entre Colombia y Ecuador. El presidente Santos ha dicho que es una buena noticia para la diplomacia, para Colombia, para las relaciones con Ecuador y las relaciones en la región. Sin duda han cambiado esas relaciones, porque entonces entendemos qué pasa, o sea, sabíamos qué pasaba antes con el expresidente Álvaro Uribe, pero que hoy digan, bueno, ok, lleguemos a un acuerdo y se sale esa demanda, cuando estábamos escuchando a la señora Kawasaki desde Ecuador, y lo dijo el presidente Rafael Correa, ni una gota de glifosato va a llegar al país. Mire, todas las soluciones políticas del presidente Santos tienen esa misma formulación, la formulación de el dejar hacer y dejar pasar, la formulación de la conciliación con el terrorismo y con el narcotráfico, y además la fórmula de dejar las cosas a la buena de Dios. En Colombia decimos a la guachapanda. ¿Qué es lo que va a pasar? Simplemente que se va a llenar toda la frontera de coca, y al llenarse toda la frontera de coca va a haber más crecimiento del terrorismo, y al haber más crecimiento del terrorismo va a haber mayor violencia. Ese es el resultado de todas las políticas de Juan Manuel Santos, tanto frente a la erradicación de la coca como frente a la persecución del terrorismo, y el hecho mismo de que así como solucionó a medias los problemas con el Ecuador, está intentando solucionar a medias la existencia misma de las FARC, haciendo unas negociaciones en falso, unas negociaciones que prácticamente son hechas en una bicicleta estática. Revisemos qué dijo el pasado 24 de agosto el presidente de Ecuador, Rafael Correa, cuando aseguró que Colombia y Ecuador ultimaban un acuerdo para poner fin a la demanda sobre las fumigaciones en la frontera, y aseguró que dicho arreglo estaba prácticamente concretado. Prácticamente estamos culminando el acuerdo con Colombia ya para superar este doloroso episodio de las relaciones bilaterales, que fueron las fumigaciones con glifosato.
Señora Caguas Quintero, también lo que más les preocupa en un comunicado que ustedes han mandado a la Asamblea Nacional, sobre todo que se hiciera respetar una franja de los 10 kilómetros de frontera como garantía para evitar la contaminación transfronteriza. Aún todavía no es claro ¿qué dice este acuerdo? Sin embargo, el presidente Correa adelantó algunas cosas, como que Colombia debe avisar si la fumigación se efectuaría, en una franja de seguridad de 10 kilómetros en su territorio desde la línea divisoria. Aviones colombianos no podrán fumigar desde una altura superior a los 40 metros si entran a la zona de seguridad para evitar que el herbicida, por el efecto del viento, llegue a zonas ecuatorianas. Con estos adelantos del presidente Rafael Correa, ¿pueden dejar tranquila a la población de la frontera, al Ecuador en general? De ninguna manera. Como le decía al principio, a nosotros nos habría gustado participar en los detalles del acuerdo que se ha firmado. Lamentablemente no ha sido así. Entiendo lo que dice el señor Gaviria de que Colombia es un país soberano y puede ejercer su política dentro de su país. Lo que no aceptamos es que se viole la soberanía ambiental por parte del Ecuador con las fumigaciones aéreas. La Comisión Científico-Técnica Ecuatoriana dio informes contundentes sobre la necesidad de mantener esos 10 kilómetros de zona de frontera. Lo que no se dice del acuerdo es que en el primer año se van a respetar los 10 kilómetros de zona de frontera, un segundo año se bajaría a 5 kilómetros y así progresivamente hasta llegar a los 2 kilómetros de zona de frontera. Se va a conformar esa comisión binacional que va a estar alerta de los daños, que si hay contaminación se van a suspender y se va a regresar progresivamente. Esto para nada tranquiliza a la población porque además de los efectos de las fumigaciones se han dado otro tipo de efectos. Por ello es que las comunidades de zona de frontera han insistido mucho en el tema de la reparación integral, que por supuesto incluyen medidas de compensación económica por todos los daños que sufrió la población, por todos los daños, la migración, por el desplazamiento que hubo de ciudadanos ecuatorianos, las garantías de no repetición y por supuesto que regresen los suelos a su situación anterior. Este momento no se da la yuca, no se da el plátano, entonces la población de zona de frontera dice, bueno, ¿quién nos va a indemnizar por estos daños?